Hola Sara, Hola, profe. Buenas noches. ¿cómo estás? Tengo miedo, profe. ¿Verdad? No, ¿y por qué con Sí, miedo? ¿Pero sí, estás preparada? sí, profe, preparada sí estoy, pero igual hay miedito. Hola, Mercedes. Hola Sara, hola profe, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí viendo que cómo se nota que a la Sara le toca exponer, está de primera hoy. Entró. Sí. ¿Cómo vas, profe? ¿Bien? Bien, por aquí alistando algunas cosas. Mañana tengo un viaje, entonces estaba alistando como algunas cosas de papeles. Ah, bueno, profe, que te vaya muy bien. Sí, ojalá. ¿Y ustedes cómo están? Bien, profe. ¿Qué van a hacer la otra semana de receso? ¿Qué tienen pensado? ¿Descansar, trabajar? Hacer Ambas. ¿cómo se decía, Mercedes? Como Shabbat, algo así como eso que nos decía el profesor. ¿No te profesor? ¿Un chaval? Sí, Chévere, como chaval, chévere, eso, chaval. eso. Ah, ok. Bueno, chévere. ¿Y eso, profe, a dónde vas a Tierra Caliente? No, es un viaje laboral, más bien es pesado. Voy para Paraguay, pero Uy, profe, qué chévere. no, pero pues chévere entre comillas, porque no es a pasear, primero es un viaje súper largo, porque primero debo ir a Panamá y de Panamá salgo a Devolverte. Paraguay. Entonces son 10 horas viajando. Y lo otro es que esas jornadas allá son como de 7 de la mañana a 8:30, 9 de la noche. ¿Por qué? ¿Qué te toca hacer, profe? ¿O cuál es tu trabajo? Yo trabajo también en un instituto bíblico que capacita comunidades indígenas y comunidades campesinas aquí en Colombia. Y generalmente, bueno, muy poco nos reunimos todos los maestros de este ministerio y antes de pandemia nos reunimos y hasta ahorita volvieron a planear un viaje. Es un ministerio que está como en unos 13 países, entonces lo que hacen es reunirnos a todos de manera presencial y esta vez el encuentro va a ser allá. Entonces es como contar las experiencias que hemos vivido aquí en Colombia, por un lado, por otro también recibir unas capacitaciones propias del ministerio y, y también lo hacen como por un tiempo de integración con los demás. Esa es como la idea. Sí, sí. Súper, súper, profe. Que lo disfrutes. Sí, eso espero. Bueno, María José, bienvenida, John Paul, Henry también, bienvenidos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Gracias a todos. Bendiciones. Profe. Nos falta Jamie. Bueno, nosotros hoy prácticamente estamos cerrando la segunda, uno de los segundos grandes tratados, como le llaman algunas personas, que es la cristología. ¿Sí? Hoy prácticamente estamos cerrando este tema y lo vamos a cerrar a través de una exposición de parte de María José y de parte de Sara, que es la cristología de la liberación. ¿Cómo se ha percibido la cristología en un ambiente más latinoamericano? Hemos abordado varias temáticas acerca de Jesús
relacionadas con su persona, es decir, con la identidad de quién es él y también con lo que ha hecho. ¿Sí? Y hemos culminado con la parte de la expiación, tema de la expiación. Yo quisiera recalcar algo acerca, terminar una partecita de eso antes de dar paso a la exposición que tenemos para hoy. Y es, ustedes vieron allí en el libro algunas posiciones o algunas teorías en cuanto a la expiación. ¿Mm? Mira, la expiación es uno de los temas que hoy más se debate. En los círculos académicos se debate bastante el tema de la expiación por lo que dijimos la vez pasada. A algunas personas les cuesta pensar que un Dios airado requiera sangre y más de su propio hijo para satisfacerse o saciar su ira y de esta manera perdonar a los seres humanos. Por eso se han generado otras creencias, otras teorías que tienen que ver más con el amor de Dios, la cruz como ejemplo, el Christus Victor, que es una de las más famosas, que es Jesucristo en la cruz. Lo que está haciendo es vencer las potestades y todo el sistema maligno del mundo cósmico. Esa es una de las posiciones más aceptadas hoy día. Sin embargo, la mayoría de los teólogos y por supuesto la mayoría de los pastores en las iglesias nuestras siempre ha venido tratando y se ha casado con una de estas posiciones que es la de la sustitución penal. ¿Mm? La sustitución penal. Esta sustitución penal requiere que Cristo me sustituye en cuanto a pecado y yo lo sustituyo en cuanto a su santidad. Entonces hay una transferencia, lo que en la doctrina teológica llaman la doctrina de la imputación. Mi pecado es imputado a Cristo y Cristo se vuelve maldición y de esta manera el Padre castiga a Cristo y la justicia de Cristo cae en nosotros y de esta manera nosotros somos justificados, ¿sí? Eso se ve un poco más en el tema de soteriología, que es el siguiente tema que nos compete. Sin embargo, es decir que ahorita en los círculos académicos esta teoría del Christus Victor ha vuelto a coger bastante auge. Y la teoría de la sustitución penal también está siendo debatida en estos círculos, aun cuando no se niega que Pablo realmente creía en una cuestión un poco más sustitutiva. Ahora, lo que nos ha propuesto Millard Erickson, aun cuando Millard Erickson, como ustedes vieron, opta y de alguna manera tira hacia un lado, él dice que la mejor postura que de alguna manera puede definir la teoría bíblica tiene que ver con la sustitución penal, ¿sí? Eso es una posición. Millard Erickson ha tomado partido allí por una posición, pero a mí por lo menos me gusta de Millard Erickson que no rechaza las demás. Él dice, estas aunque quedan reducidas si se toman como una sola, de alguna manera nos ayudan a complementar la doctrina en general, la doctrina de la expiación. Entonces, en la posición que nosotros partimos, creo que podría ser objetivamente, lo podríamos decir así. Estas teorías que vimos acá o que ustedes leyeron en el libro pueden ser un complemento para lograr definir mejor la doctrina de la expiación. Cuando nosotros solamente nos aferramos a una doctrina o a una de esas teorías, puede ser que no le hagamos justicia a lo que significa en su plenitud la doctrina, ¿sí? Que es lo que han hecho muchas personas. Ustedes van a ver, voy a nombrar algunos
no digo autores, sino predicadores, porque en el mundo académico no son tan reconocidos, pero ustedes, por ejemplo, van a escuchar aquí en Latinoamérica han cogido bastante auge personajes como John MacArthur, como Suguel Michelén, como Miguel Núñez, Paul Washer, John Piper. Algunos de ellos no son latinoamericanos, pero son pastores que han influenciado bastante el pensamiento latinoamericano. Y ellos, de alguna manera, han optado por decir que la sustitución penal es la única manera de comprender la expiación. Todo lo que no huela a sustitución penal ya se convierte en una herejía y no es digno de crédito. Eso es un extremo que me parece que tampoco hace justicia a lo que nosotros hemos planteado. Como hemos dicho, acoger solamente una teoría en detrimento de las otras puede llevar a un reduccionismo de la doctrina. De manera que es mejor pensar en que la sustitución penal sí es válida para la comprensión de la doctrina de la expiación, pero se puede complementar con las otras teorías del ejemplo, del amor de Dios, de la justicia de Dios, del Christus Victor. Todas ellas pueden ser complementarias para hacer una mejor elaboración de la doctrina, junto con la de sustitución penal, ¿sí? Yo no sé si tengan algo ustedes para decir para finalizar este tema de la expiación. Si tengan algún comentario, alguna pregunta final. Profe, sí, creo que el compañero Jean Paul había preguntado en la clase pasada como que por qué se debía derramar sangre o algo así, y pues él hizo la pregunta, pero a mí también me quedó como en la cabeza esa cuestión. Ok, ok. Sí, 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 ya recuerdo. Y John, yo escuché tu audio, discúlpame que no te respondí, lo escuché y después me embolaté por completo, pero, pero ahorita ya que lo recuerdo, ahorita te respondo también. Sí, Gracias. la pregunta planteada era en torno a por qué Dios requería sangre para el perdón de pecados. ¿Sí? Esa es la pregunta. Sí, prácticamente porque es que se ve como, o sea, está el contraste de un Dios de amor, ¿sí? Pero pues está un Dios que se vuelve, bueno, como si gráficamente se vería como si fuera un Dios sangriento, ¿no? O sea, es necesario que haya muerte, es necesario que haya sangre para que nos puedan perdonar. Obviamente que es un beneficio para nosotros, ¿sí? Pero ¿por qué llegar hasta el punto de la sangre? Porque no solamente, digamos, bueno, se pidió perdón, ¿sí? Y nos arrepentimos y nos apartamos del pecado y alcanzamos su misericordia. Porque no solamente así, porque tiene que haber esa muerte, más bien porque tiene que haber ese derramamiento de sangre. Sí, bueno, eso es, digamos que Millar Erickson plantea esa pregunta en la página 829 cuando habla de las objeciones a la teoría de la sustitución penal, ¿sí? Él va a decir que la primera objeción es al concepto de la necesidad de expiación y plantea esta pregunta. Dice literalmente, ¿por qué Dios no se limita sencillamente a perdonar los pecados? ¿Sí? ¿Por qué exige que se pague en especie, por así decirlo? Si los humanos somos capaces de perdonarnos unos a otros simplemente mediante un acto de buena voluntad, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Sí? Ah, él plantea aquí que de alguna manera los que plantean esta objeción o los que planteamos a veces esta objeción, debiéramos centrarnos un poco más en la naturaleza de quién es Dios, ¿sí? Ah, y dice algo así, si Dios eliminase o ignorase la culpa del pecado sin exigir un pago por ello, destruiría la fibra moral del mismo universo.
la distinción entre el bien y el mal. Un problema adicional es que Dios es un ser de santidad y bondad infinita y perfecta. Una ofensa contra él es mucho más seria que una ofensa contra el ser humano pecador normal. Cuando alguien peca contra nosotros, somos conscientes de que al menos en parte el fallo puede ser culpa nuestra y que en numerosas ocasiones hemos pecado contra otros. Pero con Dios, que ni tienta ni actúa mal, no existe tal elemento de imperfección. En últimas, lo que está planteando él es recordar un poco la naturaleza de Dios. Por eso nosotros planteábamos al principio que para entender la doctrina de la expiación era mejor o había un trasfondo tanto teológico como jamartiológico, como del mismo hombre. Y en este caso decíamos que Dios es un Dios santo, que por un lado esa santidad lo lleva a tener un rechazo y una aversión contra el pecado. Y eso de alguna manera también lo hace justo. En ese contexto uno podría decir, Dios no tolera el mal y como es justo, de alguna manera tiene que haber un pago por el pecado. Y el pecado, como lo va a pagar, según Romanos, es la muerte. La muerte tiene que ser el pago frente a un Dios santo que ha estipulado ello. Digamos que teológicamente eso suena bonito, doctrinalmente eso suena bonito, pero el problema moral sigue. Porque como Dios no se limita a perdonar los pecados, así nomás, y requiere más bien la muerte. Yo les puedo dar dos respuestas. Una con el tema de qué es lo que está pasando en la expiación y otra con el tema de la sangre, que es la pregunta particular. En primer lugar, podríamos decir que no se trata de que Dios, como es justo y santo, busque un tercero para asesinar o saciarse de sangre de ese tercero y de alguna manera quedar satisfecho, ¿sí? Más bien, es Dios quien en sí mismo, tanto que es justo como que es santo y requiere que haya paga por el pecado que la humanidad ha cometido. Él mismo es quien condena el pecado, pero a la vez él mismo es quien se ofrece para redimirlo, ¿sí? No es un Dios que ataque a un tercero, sino es un Dios que se da y se autoentrega él mismo en la segunda persona de la Trinidad, que es su Hijo Jesús. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la sangre, que es la pregunta un poco más difícil. Mira, para nosotros es difícil pensar hoy día en términos de sangre, porque para nosotros es recurrir a la violencia, ¿sí? Pero lo voy a explicar un poco desde la crítica bíblica. El tema de los sacrificios en el Antiguo Testamento, de alguna manera, están estipulados para que el rociamiento y el derramamiento de sangre tenga efecto ante Dios. Para que haya esto, se necesita primero un Dios que exige que haya sangre. Segundo, un pueblo que peca y se aleja de Dios. Y tercero, un sacerdote que media entre Dios y ese pueblo alejado. Y cuarto, una víctima que va a ser sustitutiva a la hora de imponer el pecado. Esos cuatro elementos propiamente dichos, bueno, y podríamos agregar un quinto que es el templo, el lugar o un altar el lugar donde se hace ese tipo de rito. Hermanos, estos elementos no son propios de la cultura de Israel. No se los inventó Israel. Israel acontece como una nación entre otras, pero Israel acontece en un pueblo donde están los mesopotamios, están los egipcios, los asirios, y todas estas culturas tienen este tipo de rituales incluso antes de Israel, donde había templos, donde había sacerdocios, donde había dioses, donde había animales y donde había sacrificios de sangre. Entonces, culturalmente, uno podría decir que era normal que hubiera este tipo de sacrificios y elementos donde
apaciguar la ira de los dioses se daba a través del derramamiento de la sangre de un animal. Eso no es propiamente de Israel, eso hace parte de la cultura circundante de ellos. De hecho, en el Código de Hammurabi, que es un documento encontrado por la arqueología que lo utilizan mucho, ah, es antes de la ley de Israel y está estipulado allí también todos los ritos que ellos hacían con Hammurabi, ¿sí? Y eso que es antes de la ley de Israel. En esos elementos uno podría ver que había sangre, que había este tipo de cosas. Entonces, culturalmente, de manera simbólica, se creía que la sangre era sustitutiva a la hora de calmar la ira de los dioses, ¿sí? Eso hace parte también de la teología y la ideología del pueblo de Israel. Israel acontece en ese contexto y piensa de la misma manera y percibe a Dios en esos términos y él va a hacer lo correspondiente a lo que es culturalmente, eh, lo que es culturalmente normal, digámoslo así, ¿sí? Esa teología de la sangre, de los sacerdotes, de esto, pues es con lo que Israel crece, Israel se desarrolla, y es eso mismo. Ustedes recordarán que el Nuevo Testamento lo que es una interpretación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lee el Antiguo Testamento a la luz de Jesús. De manera que lo que hemos dicho de la expiación de Jesús es una relectura de lo que los primeros discípulos interpretan del Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Cuando ven a Jesús como el Cordero, ellos tienen la misma ideología porque ellos son judíos y están pensando en Jesús como un Cordero que va a sustituir nuestro pecado y nos va a limpiar, nos va a redimir, nos va a quitar el pecado, ¿sí? Todas las imágenes, tanto las que usa Pablo como las que usan los evangelios, como las que usan Hebreos, hace parte de ese desarrollo donde simbólicamente se está expresando que Cristo realmente nos quita el pecado a través de la sangre de Jesús, ¿sí? Uno lo podría decir así, para no caer en temas de porque el pecado, porque la paga del pecado es muerte, eso está en la Biblia, esa es la respuesta más sencilla, porque en la sangre está la vida, esa es la respuesta un poco más sencilla, y porque a Dios le plació que fuera así, sí, esa sería la respuesta más sencilla. Pero ya desde una perspectiva un poquito más crítica, desde las ciencias bíblicas lo que se ha hablado es algo así como lo que te acabo de decir, ¿vale? John. Bien, es que mientras usted estaba haciendo la explicación, no sé, se me vino a la cabeza algo que, con referencia a algo que dijo. Usted estaba diciendo algo así como que el hecho del sacrificio, de sacrificar cosas, no era algo nato solamente del pueblo de Israel, sino que posiblemente pues era como si se estuvieran copiando de otras culturas, ¿se puede decir? Yo no utilizaría la palabra copiarse, sino Bueno, pero que que era algo hace parte de la naturalidad contextual de la época, ¿sí? ya, Es decir, ok, qué pena. Es que no, cuando dale. usted hizo referencia a eso, me hizo acordar que, digamos, por ejemplo, uno habla del diluvio universal y para diferentes culturas hay un diluvio, ¿sí? Hay una, bueno, hay una inundación general, ¿sí? Y en el pueblo, digamos que para la parte del pueblo de Dios, pues es lo que nosotros conocemos como el arca de Noé y todo eso, pero para otras culturas es de otra manera. Entonces, cuando usted habla de los sacrificios, me hizo pensar como si de pronto la creación, ¿sí? Fuera otro tipo de creación para otras culturas y entonces no hubiera sido, digamos, o sea, como si la creación de la que habla la Biblia fuera solamente para los judíos, ¿sí? No sé si me hago entender. Sí, 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 te haces entender perfectamente, hermano, pero mira, si tú vas a ver Génesis conmigo en algún momento,
nos podríamos meter por ese tema, ¿sí? Pero digamos que esta clase está limitada a la teología sistemática, que es una cuestión completamente diferente, ¿sí? Pero podríamos hablar de, claro, de la epopeya de Gilgamesh, que es todo el tema de la mitología del Arca de Noé antigua, del Enuma Elish, y hacer un ejercicio de literatura comparada con eso, pero eso ya es un tema más de que compete a las ciencias bíblicas y, y pues no es el tema hablar de la creación ahorita, porque nos quedaríamos ahí bastante tiempo. Lo que Listo. estoy diciendo para responderte es que no es que Israel se copie, sino que sí hay una intertextualidad, hay una dependencia literaria y hay una conexión cultural de Israel junto con los otros pueblos circundantes. ¿Sí? Para resumir un poquito, Pues yo las qué pena. leyes de Israel hacen parte también de un cúmulo de leyes contextuales que existían en el contexto. Los proverbios hacen parte de un listado de poemas de esa época también. La cuestión del sacerdocio, la cuestión de los profetas, la cuestión del templo, la cuestión de un tabernáculo, no son propiamente una invención de Israel, sino que hacen parte de lo que naturalmente se percibía como lo normal. ¿Sí? De pronto, si ustedes ya vieron Antiguo Testamento, de pronto lo único es eso. Lo único es el monoteísmo. Ahí también hay sus cuestiones, porque Israel no nace como alguien, como un pueblo monoteísta en un principio. El monoteísmo también es un desarrollo del que Israel va cayendo en la cuenta y después se genera toda una teología del monoteísmo. Sí. Pero bueno, yo no sé si que este tema de la expiación, este tema de la sangre, este tema de la sustitución penal, por eso les digo, es un tema álgido que está en los debates contemporáneos, porque es difícil pensar en Dios de esta manera. Es difícil pensar en Dios de esta manera. Pero les animo a que se metan al cuento. Ustedes pueden actualmente, no sé, si quieren mirar videos en YouTube o los debates que hay sobre un hombre que se llama N.T. Wright, Nicholas Stone Wright, acerca de la expiación o atonement, que es en inglés. De eso hay muchísimo y se ha escrito muchísimo de los debates que hay hasta el momento y de las posiciones y de las teorías, cómo se responde a cada una, cómo Pablo habla de la expiación y cómo los evangelistas hablan de la expiación. ¿Es en el mismo sentido o difieren también o se pueden complementar? Porque hoy creo que una de las críticas que se le hace a la iglesia es que solamente estamos leyendo la expiación desde la perspectiva de Pablo y ya nos quedamos con eso, sabiendo que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también hablan de la crucifixión, pero no lo hacen de la misma manera que Pablo. Pero eso ha quedado un poco en el olvido. ¿Sí? Bueno, muy bien, ahí hay Profe, mucho tela para cortar también. profe, quisiera hacer un aporte. ¿Quién? Si A me Henry, permite. Henry, después Sí, señor. Mercedes. Gracias. Bueno, profe, yo escuchando primero la pregunta y escuchando a su merced hablar, quisiera opinar que importante e interesante entender el contexto, ¿sí? Porque pues digamos que estamos ya en una cultura y en una civilización donde se impone mucho el moralismo y lo que su merced acaba de hablar ahorita de sangre, de todo esto, pues digamos que ya no cabe en nuestra cultura. Ya estos temas, eso ya es sinónimo de violencia y ingresan otros factores ahí. Es verlo en su contexto, ¿no? Y de hecho, todo el ritual que hacían los judíos precisamente, eran un dedo señalando a lo que iba a acontecer con el Mesías. Es decir, para entender todo esto de la crucifixión, todo el tema de la sustitución que hizo el Señor, que hace el Señor por nosotros,
va a ser necesario precisamente ir primero al Antiguo Testamento, mirar lo que el Señor decreta a través de todos los sacrificios, que finalmente todo eso se va a encarnar en la persona del Señor Jesucristo. Finalmente, el Antiguo Testamento es un dedo señalando al Señor Jesucristo como ese Cordero de Dios, es decir, todo lo que se hacía en la antigüedad se va a cumplir en el Señor Jesucristo. Por eso es importante precisamente ver el Antiguo Testamento y estudiar todos esos sacrificios, todos esos rituales, para entender por qué se va a dar, va a haber cumplimiento en el Señor Jesucristo como ese Cordero de Dios. Entonces yo creo que es contextualizar el tema, y es una línea delgada, creo que eso Marcelo lo acabó de mencionar ahorita, es una línea delgada porque, y esto lo hablo ya como cristiano, lo que voy a hablar lo voy a hablar desde como cristiano. Es una línea delgada porque también si nos dejamos permear en este caso por el moralismo, podríamos estar negando, en este caso, nuestra fe. Podríamos estar negando ese sacrificio sustituto que hizo el Señor por nosotros. Sí, es una línea delgada en la cual pues debemos caminarla con mucho cuidado. Sí, pues es como mi comentario. Gracias, Henry, gracias. Pero yo creo que sí, tienes razón. Aquí la clave de lectura es mirar qué significan estos conceptos en su contexto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, yo les animo a que estudien el término sangre en el Antiguo Testamento. Cojan un diccionario de ciencias bíblicas, cojan un diccionario teológico del Antiguo Testamento y miren lo que significa sangre. Y ustedes se van a dar cuenta que eso no significa para nosotros hoy la sangre, ¿sí? Para ellos la sangre es una cuestión de bastante importancia, al punto que una mujer con flujo menstrual pues quedaba también impura. Quien se acercara a una mujer con flujo menstrual tenía todo un proceso ritual de purificación también. La mujer que tenía un hijo, todas las cuestiones que tuvieran que ver con la sangre tenían una connotación también de pureza o impureza. Hoy día eso qué, o sea, eso no tiene sentido para nosotros, ¿sí? Nadie hoy día que se acerque a una mujer con flujo menstrual se purifica o piensa que está, o piensa por lo menos que tiene un significado así, o una mujer con el mismo flujo, a no ser que sea una mujer judía en esos contextos también. Pero lo que digo es que las culturas cambian y nuestra cosmovisión cambia también a través de ello. Entonces, cuando pensamos en la sangre derramada, la sangre que exige un Dios, es mejor comprenderlo a nivel cultural y no tanto imponer nuestros sistemas morales al texto, porque sería muy difícil comprenderlo también. Mercedes. Profe, entonces cuando Erickson habla de que hay una congruencia, por decirlo de alguna forma, entre las apreciaciones de Pablo sobre la expiación y los evangelios, esa es una de lo que dice pues la lectura. Y con respecto a lo que tú estás diciendo, entonces quiere decir más bien eso, que no es que haya una perfecta congruencia, sino que es que no hay contradicción. Porque Miriam pues dice que es igual, que compagina con lo que dicen los evangelios. Sí, en últimas, se trata del énfasis que haya, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que los evangelios puede que manejen de una manera la expiación y Pablo, su énfasis está en la sustitución penal, ¿sí? Quiere decir que ¿quién tiene la razón? Ambos tienen la razón porque ambos son palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Solamente focalizar la atención en uno y empezar a decir que solamente la sustitución penal es la única y verdadera opción para la expiación y que lo otro no. Ahí es donde entra el problema. Es más bien una congruencia de esto que nos ayuda a complementar y fomentar una mejor explicación de la doctrina. Bien, hermanos. Listo, profe, gracias. Vamos a seguir entonces, ahora sí,
terminaba ese tema con la exposición de María José y Sara Valentina. Entonces, bueno, quedamos en las manos de ustedes. Ok, buenas noches a todos. ¿Ahí pueden ver la pantalla o está cargando todavía? Ya la vemos. Ahí la podemos ver. Ah, bueno. Entonces dale, Majo, por favor. Bien, buenas noches para todos. Nosotros hoy vamos a hablar acerca de una lectura muy interesante que esperamos también hayan hecho para que nos puedan entender el tema, el hilo de lo que vamos a ir hablando. Y es la teología de la liberación. Bueno, esto es, bueno, a mí me impactó mucho, la verdad. Tuve muchos sentimientos encontrados en esta lectura porque era como, sí, me parece, estoy de acuerdo con lo que dice este autor, con lo que dice, el autor también hace referencia a personas muy importantes, teólogos, y decía, sí, estoy de acuerdo, y luego al final fue como, ya no sé si lo estoy, y bueno, esperamos lleguen también a un punto en el que se encuentren identificados con esta lectura porque es muy pertinente para nosotros. Y bueno, si empezamos por las ideas principales del autor, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, si hablamos de las ideas principales del autor, podemos empezar diciendo que él dice que la teología de la liberación intenta formular una respuesta cristológica para el problema actualmente espiritual, moral, social, más que todo. Y empieza hablando de teólogos liberacionales, si no estoy mal se dice así, que buscan una cristología históricamente mediadora como respuesta de las preguntas que surgen en este momento o que surgen a las problemáticas de ahora socialmente. Como ven, allí, bueno, hay mucha información acerca de como de lo que vamos a hablar, pero si hablamos primero de la ortopraxis, vemos que el autor menciona que desde el primer siglo y cómo se ha ido desarrollando esta idea de la, como la doctrina de Cristo, la doctrina cristológica, podemos ver que existe una diferencia entre la ortodoxia y la ortopraxia. Y él dice que se practicaba 100% la ortodoxia, que la ortodoxia significa el pensar correcto de Cristo. Y él dice que ahora lo que tenemos que empezar a hacer, o la idea, también menciona dos teólogos, que son John Sobrino y Leonardo Boff. Y Leonardo Boff dice, si no estoy mal es él, el que dice que debemos empezar a practicar la ortopraxia, que es el actuar correcto a la luz de Cristo. Leonardo Boff también dice que la práctica de la cristología debe darle lugar primero a lo antropológico que a lo eclesial. Él critica lo dogmático porque dice que todo es muy netamente dogmático y que debe irse más a lo social, a lo personal, como decía ahorita, a la ortopraxis, que fuera la ortopraxis sobre la ortodoxia. También podemos ver la perspectiva desde abajo, como vemos en la diapositiva, y de esto también habla el autor. Y es que esta es una teología que va, si lo entendemos, o yo lo entendí así más o menos, y es que el hombre de Jesús se va revelando en su humanidad, o viene Jesús, no es una teología descendente, sino ascendente, que Jesús va revelando su humanidad, porque hay una que dice, una teología que dice desde arriba, que es que Jesús se va, es volviendo hombre, pero esta es que Jesús va revelándose como hijo de Dios. Sí, no estoy mal, profe, sí, me puedes corregir. Si está mal, por favor. No, está bien, También, está bien, está bien. ok, es que es un poco complejo entenderlo. A mí en lo personal la lectura me gustó mucho, pero también no me costó entenderla. Pero lo que habla de la teología de la liberación es de la teología desde abajo, mejor dicho. También Sí. podemos ver que, señor. Nosotros ya, cuando vimos el tema de la cristología contemporánea, estábamos También. hablando un poquito precisamente de esa teología desde abajo y teología desde arriba.
La teología desde abajo hace un poco más énfasis en la humanidad y la teología desde arriba en la divinidad. Una es histórica, otra es dogmática, ¿sí? Desde abajo y desde arriba. Eso es Desde como... abajo es la histórica, ¿verdad? Sí, Y desde Arranca arriba la dogmática, por eso la divinidad. Sí, también el autor hace referencia a que la teología liberacional busca el hombre concreto de Jesús de Nazaret, es el único fundamento en una cristología auténtica. Y también podemos ver allí en las ideas principales que habla Jesús de Nazaret, y el autor menciona muchas cosas acerca de esto. Y de entre las cosas más importantes, podemos decir que este ve como el Jesús histórico, el Jesús de hechos, el Jesús de palabras, el Jesús que estuvo en medio de los evangelistas, antes de que lo fueran claramente, en medio del pueblo, en medio del imperio romano, y nos habla acerca de muchos rasgos. Primero, su estructura en lo social. Y él habla acerca de esto que me impactó mucho y fue la manera en la que Jesús realmente se movió de manera social y tuvo implicaciones en el área política, en el ámbito político. Y cuando estudiamos esto, vemos que los evangelios, y esto fue algo que me entró mucho en conflicto, personalmente lo digo, y es porque él decía que los evangelistas hacían una reflexión post-pascual, luego de la resurrección de Cristo, como una reflexión teológica, y daban como una respuesta a lo que había pasado con Jesús, a su muerte, a su resurrección, pero y que porque había sido una muerte muy vergonzosa y por eso hablaban como en una explicación de por qué Jesús había muerto. Pero si hablamos del Jesús de Nazaret, hablamos del Jesús que busca la teología eh, liberacional, y es el Jesús de hechos, de palabras, y no tanto de su deidad de Cristo, que no la rechazan, no, ellos no rechazan esto de Jesús, pero sí hablan de Jesús humano, de la humanidad de Jesús y de una humanidad completa como Cristo Jesús, siendo hijo de Dios, claramente. También vemos un Jesús histórico presente, hablan acerca de la muerte de Jesús, como ya mencioné un poco, y, perdón, un segundo. Y hablan también acerca de su estructura, su estructura en lo social. Y podemos ver que Jesús impactaba con su predicación y con lo que decía, pero decía, hay una parte en la que el autor dice que él no habla solamente para traer convicción o transformación a lo personal de la vida, sino también de manera común a quienes rodean a las personas. Por esto también hablamos acerca del Jesús histórico presente, porque es un tema importante en la lectura. Él habla de la manera en la que Jesús no es muerto para nosotros, creyentes de ahora, o tal vez como desde el primer siglo que se empezó este tema en el concilio de Calcedonia, si no me equivoco, se empezó este tema, y se dice que se venía tratando a Jesús de una manera muy dogmática, pero la teología liberacional como que rompe con esto y quiere dar una nueva reflexión teológica acerca de Jesús que podemos encontrar en los evangelios. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque Él viene a nuestro contexto, Él viene a nuestras problemáticas, a nuestras situaciones, y este es el Jesús que quiere mostrar la teología liberacional, no solamente el Jesús que en su divinidad, sino el Jesús que vemos ahora y que podemos aplicar ahora, y el Jesús que estaba entre los problemas de la sociedad, y el Jesús que se movía en medio de los problemas y estaba en ellos también. Y bueno, como ideas principales podemos ver esto. También podemos ver a Jesús, sí, la persona de Jesús como el liberador. Podemos ver que hay un teólogo que menciona el autor del libro, que se llama Raner, sí. Y él dice que, sí, y él dice que el dogma, Sí. eso, y él dice que el dogma cristológico en la iglesia no pretende ser en absoluto la expresión completa de la doctrina bíblica. Es decir, desde el punto de vista del dogma, aún falta mucha cristología bíblica por hacer. También el autor menciona que nosotros tenemos trabajo como una relectura, decía él,
de los evangelios, porque habían muchas cosas que se interpretaban de acuerdo al contexto. Él decía también que que la escritura debe interpretarse de acuerdo al contexto y a las problemáticas de cada generación, y que esa también pues fue lo que pasó en las interpretaciones anteriores o las interpretaciones y reflexiones que se dieron luego de la resurrección de Cristo en la iglesia primitiva, pero también es lo que sucede hoy o debería suceder hoy. Por eso habla de la ortopraxis y no tanto la ortodoxia. Y bueno, espero no se me escape nada, si no la seguiremos desarrollando más adelante, pero pues seguimos con el punto de Sara. Ok, bueno, gracias. En cuanto a, bueno, esta expresión contexto vital, pues según lo que entendí, es que pues algunos autores, la verdad, no soy muy buena con los nombres, pero, pero básicamente, si un teólogo decía que las... Ay, ¿me escuchan bien ahí o no? Sí, Sí, te escuchamos bien. Ah, bueno, sí, gracias. Entonces, un teólogo decía que en realidad algunas cosas que están escritas acerca de Jesús ya sucedieron después de la resurrección. Entonces, que nosotros deberíamos ver los evangelios como si fuera antes de la resurrección. Y a eso le llama contexto vital. Entonces, bueno, entonces es eso. Ya pasemos a la siguiente. Listo. Entonces, pues, como decía Majo, hay algunas cosas con las que pues uno se siente cómodo y decir, sí, estoy de acuerdo con eso, es chévere y así, pero hay algunas que, pues no, ¿verdad? Como nosotros ya teólogos, críticos tal vez, ver que sí tenemos y que si no tenemos de aquella, pues, cristología de la liberación, ¿verdad? Pues algo con lo que sí estuvimos de acuerdo en cuanto a la lectura, y es que, pues, Jesús fue una persona compasiva, ¿cierto? Él veía las necesidades de las personas, él no las ignoraba, sino que si él tenía la posibilidad de solucionar algo, él lo hacía a través de milagros. Eh, él atendía las necesidades de las personas, él estaba presente ahí siempre, él estaba escuchando la voz del pobre, escuchando la voz del necesitado, y no solamente escuchándolo y hablándole, sino extendiendo la mano, ¿cierto? Cuando por ejemplo, al paralítico, los amigos lo llevan hasta donde está Jesús. Él dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y lo resucitó, a pesar de que pues, los fariseos estaban ahí, ¿no? Haciéndole oposición en alguna manera. Pero él siempre estuvo ahí compadeciéndose de las personas. Y es algo en lo que pues, también queremos resaltar de ahí. Por otro lado, también vemos al siervo sufriente de Isaías, ¿cierto? Isaías 53, versos del 3 al 9, los quiero leer así bien rápido. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni un engaño en su boca. Pues algo que me llama la atención ya más personal de la lectura es que dice que Jesús fue el Mesías, o sea, no como que niega que fue enviado de Dios o algo así, sino que dice, sí, en efecto Jesús fue el Mesías y fue ese siervo sufriente que murió con una muerte pues muy fea, ¿cierto? Fue una muerte vergonzosa, como decía Majo, y pues algo que nosotros también queremos resaltar de eso, ¿cierto? Porque sabemos que así en efecto pasó. También algo que con lo que sí estamos de acuerdo es que él padeció junto con el pueblo las injusticias de la sociedad. Por ejemplo, él nació en la pobreza,
Él tuvo que estar en migración cuando él era niño, tuvieron que emigrar a Egipto, ser extranjeros en tierra pues, ajena. También tuvo que padecer el yugo romano, las injusticias, la corrupción, ¿cierto? Él también estuvo ahí presente con los demás, con el pueblo, como alguien sencillo, alguien del común, y así. Después, algo que se resalta pues, de la lectura es que él es maestro de ética, o sea, eh, que él, como que él es el ejemplo a seguir, ¿cierto? Que si Jesús habla en contra de los fariseos eh, por ser hipócritas o algo así, entonces yo también puedo hacer eso, ¿cierto? Como, eh, pero también es, si Jesús dice que hay que amar a los enemigos, pues yo también lo debo hacer. Sin embargo, pues si uno le da el mal uso a esto, puede, puede resultar haciendo otras cosas que pueden contrariar. Pero en cuanto él es maestro de ética, él es maestro de comportamiento, nos dice qué debemos hacer, ¿cierto? Y también a Jesús presente en la historia. Algo que también se resalta de la lectura, y como bien decía Majo, pues que Jesús no está muerto para nosotros, Él sigue estando vivo y Él sigue estando aquí con nosotros, Él puede solucionar nuestros problemas, Él puede estar ahí y Él sigue aquí con nosotros en la actualidad, o sea, Él se sigue moviendo a través de nosotros o a pesar de nosotros. Y eso es algo con lo que sí estamos de acuerdo. En cuanto a lo que no estamos de acuerdo, es que pues esta teología de la liberación como que pretende mostrar un Jesús como político revolucionario o, o como un Jesús que desafiaba lo político en sus tiempos. Y pues algo que hay que resaltar es que Jesús no quiso buscar la política como tal, o sea, ser rey o algo así. De hecho, cuando ocurre la multiplicación de los panes, eh, la gente empezó a decir, verdaderamente ese es un profeta y sabemos que es enviado a Dios, entonces lo querían como coger, lo querían arrastrar para que él fuera rey y Jesús al ver esto que lo querían hacer rey, no, él huyó y se fue solo al monte, ¿cierto? Entonces veíamos que en realidad Jesús no buscaba la política, Jesús no buscaba eso. Y pues los autores de la liberación o liberacionistas piensan que Jesús es político porque empieza a hablar del reino de Dios, empieza a decir ese tipo de cosas. Entonces uno dice, pero ahí si es político o no es político, pero pues el reino de Dios eh, está, ¿cómo explico? O sea, el reino de Dios se basa como en las bienaventuranzas, ¿cierto? Bienaventurado el pobre, bienaventurado el, ¿qué? Bueno, los que lloran, y así como no sea como tanto a lo político de que quiero ser gobernador, sino que sea más el reino de Dios es ya hacer cosas buenas, ser humillado, y los que sean humillados van a ser enaltecidos, ¿cierto? Y pues Jesús no quiso contrariar tampoco al gobierno. Por ejemplo, cuando le quisieron poner la tentación y le expresaron, el lícito da tributos al César, entonces Jesús les dice, pues, de quién es la cara que está, de quién es la cara que está en la moneda? Y pues ellos dicen del César. Y él dice, pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y precisamente también porque dicen que Jesús iba en contra de la política de ese tiempo, porque los sacerdotes o los que tenían altos cargos en la religión, pues también lo tenían en la política. Entonces, como Jesús hablaba con los fariseos y les decía cosas políticamente incorrectas, pues pensaron que también iban contra el gobierno y lo acusan de eso, pero en realidad no. Otra cosa es que se pone en duda de la autenticidad de algunos relatos del Nuevo Testamento. Eh, por ejemplo, cuando Jesús dice que Él proviene del Padre, o que el Padre y yo somos uno, o que el que me ha visto el Padre, como que dicen, no, eso lo pusieron después de que Él resucitó, eso lo pusieron más tarde, y entonces eso no es propio de Jesús, pero uno no puede, o sea, como que, ¿y cómo saben que solamente fueron esos versículos y no todo el Evangelio, por ejemplo? Entonces,
Es como ver eso, como no quitarle la autoridad a relatos específicos, de hecho, o ese tipo de cosas, creyendo que tiene como una influencia posterior a la resurrección. También el adopcionismo, algo que decía Majo, es que la teología era como una teología desde abajo, perspectiva desde abajo, y es que pues algunas posturas liberacionistas dicen que Jesús no nació siendo hijo de Dios, sino que nació siendo ser humano y que poco a poco se fue convirtiendo en Dios. Y si bien esto también nos hace, por decirlo así, más cercanos a Jesús, como, ay, Jesús fue como uno de nosotros, ¿sí? Pero dice que Jesús se va convirtiendo en hijo de Dios, Él se está convirtiendo en Dios, como si fuera un proceso, ¿cierto? Como si fuera algo gradual, de que se va convirtiendo en Dios y así, entonces es algo con lo que no estamos de acuerdo. También la resignificación de la muerte de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, bueno, en la lectura decía que desde el punto de vista liberacionista, algunas personas decían que los apóstoles o que los discípulos de Jesús habían dicho que su muerte significaba algo importante, que era la expiación y ese tipo de cosas. Y dicen que no, que eso fue después de que resucitó. Entonces, eso del contexto vital se ve muy marcado en estas cosas. Y dice que básicamente fue, entre comillas, manipulación, no, es que ellos manipularon la muerte de Jesús y le quieren dar un significado especial, pero no, en realidad Jesús fue el Mesías y el Mesías tuvo que morir. En realidad ellos decían también que Jesús no sabía que iba a morir de esa manera, o que no sabían que Jesús, o sea, que Jesús no sabía que iba a morir crucificado, que iba a morir tan pronto, y hasta que estuvo ya en la cruz. Y pues algo que como que no dice no. Sin embargo, uno cuando ve en el Antiguo Testamento, en el versículo 10 del mismo capítulo 53, dice así: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pues ahí claramente dice, haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces uno dice, pues bueno, digamos que tiene la razón, ¿sí? Digamos que fue un significado que le quisieron dar después, pero si uno quiere ver a Jesús como el Mesías, como el siervo sufriente, pues uno también debe darle un significado a su muerte, como lo dice en el mismo capítulo 53 de Isaías. Y pues también un Cristo cambiante, es decir, un Jesús que se adapta a mis necesidades. Yo necesito, por ejemplo, casa, carro y beca, entonces Jesús me las va a dar, pero en esos tiempos de Jesús, Jesús no daba casas, carros y becas, ¿cierto? Entonces, ese Cristo cambiante se refiere al Cristo que se adapta a mis necesidades. Yo necesito esto, entonces Cristo me lo va a dar por esto, esto y esto. Y no lo vemos como en su contexto de que en esos tiempos la necesidad era tal y en esos tiempos las necesidades son otras cosas o tal vez o sea, son muchos años de diferencia y no todas las respuestas las tiene Jesús en cuanto a, por ejemplo, fumar. ¿Cierto? Ese es un problema o una cuestión que debemos tratar hoy en día, pero en los tiempos de Jesús no se trataba ese problema, ¿cierto? De fumar. Y alguien diría, no, es que Jesús nos llamó a tener vida abundante y fumar es bueno porque me siento feliz haciendo eso, entonces yo creo que Jesús estaría de acuerdo con que yo lo hiciera. Y así como yo querer que Jesús se acomode a lo mío, y pues básicamente es eso. Entonces, le doy la palabra a Majo. Bien, bueno, en lo personal creo que tiene un aporte a la teología importante
para el estudio de quienes estudiamos teología, pero también para la teología en su aporte para todo tipo de contexto. Me gustaría mencionar que en el Evangelio de Pablo hay dos grandes hechos históricos acerca de esto, acerca de Cristo Jesús, y es que hay la muerte y resurrección de Cristo. Se dice que Pablo, dentro de la liturgia que enseñaba en esta iglesia, en la iglesia que se dio en este tiempo, iglesia primitiva del primer siglo, Pablo utilizaba 1 Corintios 15, del 3 al 5 como liturgia en este tiempo. Perdón, yo lo busco un momento. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esto era algo que utilizaba Pablo para enseñar a la iglesia primitiva. Este es un primer punto de los hechos históricos que podemos ver en los evangelios acerca de lo que Pablo enseñaba, acerca de Jesús. También podemos ver que él se glorificaba en la cruz de Cristo, dice el autor, porque siempre hablaba acerca tanto de la muerte como de la resurrección de Cristo Jesús. Podemos decir que los judíos pedían señales divinas, como mencionaba Sara ahorita, entonces pedían señales divinas y no creían en el Mesías crucificado, no creían que su Mesías pudiera estar crucificado, por eso exigían milagros y decían que Cristo no se liberó de la cruz, por eso no creían en Jesús, y pues en el Jesús que nosotros creemos, en el que resucitó. Mientras que los griegos demandaban sabiduría, lo que conocemos como sofía, es decir, filosofía. Pero Pablo anunciaba a Jesús y mencionaba que Jesús había muerto crucificado. Estas eran dos cosas importantes acerca de la enseñanza de un evangelista como lo fue Pablo en el tiempo de la primera iglesia, hablando de Cristo. Pero también si hablamos ya hablando ahora sí del aporte a la teología, bueno, el teólogo del que habla el autor, el primero, que es Leonardo Boff, este era franciscano y este creía era en la divinidad, no, sino Leonardo Boff, perdón un segundo. Ya, Leonardo Boff era franciscano y era radical, así que se inclinaba hacia la enseñanza de la escuela franciscana. Y esta era que él cree que encontrar a Dios era en la humanidad completa de Cristo. También hubo una división de dos iglesias durante el concilio de Calcedonia, que fue la tomista y la franciscana. Mientras la tomista iba por la divinidad de Jesús, la franciscana iba por la humanidad de Jesús, una por la divinidad y la otra por la humanidad. Pienso yo, no sé, esto ya es aporte mío, pienso yo que por esto también se ve la teología de abajo y la teología de arriba, no sé, profe, pienso yo también es así. Y estos fueron aportes a la teología, claro, pero un aporte directo a la teología es la diferente, en mi pensar, la diferente reflexión que trajo la teología la diferente reflexión que trajo la teología de la liberación, tanto a este tiempo como para ese tiempo. Pienso que sería muy, muy diferente la teología si no tuviéramos esta reflexión, porque no tendríamos ahora como traer a Jesús a nuestro tiempo, como traer a Jesús a nuestros problemas actuales. Como hablaba Sara, pues él también tuvo un contexto histórico, él también tuvo un contexto social, él también tuvo un contexto político, tuvo implicaciones políticas, tal vez no las buscó, pero las tuvo, porque él iba, si podemos decirlo así, de frente con el Imperio Romano. Él habían cosas que no estaba de acuerdo y él iba haciendo oposición, no con violencia, no buscando que la comunidad también entrara en violencia con el imperio, pero él sí lograba oposición y tenía implicación política. Así que pienso yo que esto es muy importante para la teología, el entender al Jesús histórico, el entender que Jesús no es solamente, el autor también menciona que los católicos tienen a un Jesús inmóvil, a un Jesús muchos crucificado, y nosotros como cristianos hemos tenido hasta cierto punto el dogma en que Jesús
es el que está en el cielo, a la diestra del Padre, pero esto es un aporte muy fuerte para la teología porque ya es el Jesús histórico que teológicamente y cristológicamente puede hacer un aporte físico y un aporte visible, si podemos decir así, trascendente y de transformación en nuestra sociedad, en lo que vemos ahora, en lo que él enseñó y de la manera que lo enseñó, y que él no solamente hablaba del Padre o de sí mismo, él hablaba del reino de Dios, también nos dice la lectura, él hablaba del reino de Dios y la manera en la que el reino de Dios se iba a establecer en la tierra en un momento, y que Dios pues obviamente tiene planes para sus hijos, y eso ya hablándolo de manera cristiana, pero si decimos sí tiene un aporte grande para la teología, porque ¿qué sería la teología si no habláramos del Jesús histórico, sino solamente de Jesús divino o de su deidad como Dios, aquí en la tierra como hijo de Dios, pero no como el ser humano que fue, y que claramente pienso yo que esto fue estratégico de parte de Dios porque él también debía vivir en la tierra, y la historia que estaba pasando en la tierra y el contexto histórico que lleva el hecho de que Dios mismo estuvo en la tierra con los seres humanos, y que eso puede resolver mil problemáticas que vemos ahora. Así que sí aporta a la teología, pero esto a la teología también de utilizarlo para aportarlo a la sociedad, pienso personalmente, tanto sus enseñanzas como lo que él hizo. De hecho, hay una parte ahora que me acuerdo que el autor decía que a los teólogos liberacionales no les interesa quién era Jesús, les interesa es lo que él hizo y cómo actuó. El Jesús histórico, en resumidas cuentas. Así que luego de esto veremos también lo que sigue, creo que es el aporte a la teología latinoamericana. Afirmativo. Sí. Ok. Con lo que dijo Majo, pues complementamos. Y también tiene un aporte a la teología latinoamericana. Pues algo que me llamó la atención que dijo el profesor es que esta cristología se ve no solamente, sino sobre todo aquí en América Latina. Y pues se puede ver de dos maneras. La primera, pues que Jesús se identifica con nuestros problemas, ¿cierto? Los problemas sociales, algunos sí son actuales, pero algunos ya vienen desde hace siglos. Hay problemas que Jesús vivía, que la sociedad, el contexto de Jesús vivía también, que se siguen presentando hoy en día, ¿cierto? Por ejemplo, ya se carga la imagen. Bueno, primero mientras carga la imagen. El primero es la pobreza. Ahí está, la pobreza. Las migraciones, el patriarcado, por decirlo así, y pues la violencia, ¿cierto? Jesús se ha identificado con nuestros problemas, y no solamente por el Jesús que vivió en esos tiempos de él, sino también el Jesús hoy en día, ¿cierto? El Jesús que está presente todavía con nosotros, Él nos puede comprender en nuestros problemas, Él se identifica con esos problemas porque pues los pasó, también los vivió en carne propia, ¿cierto? Y segundo también es que no solamente se identifica, sino que también puede dar una solución a los problemas que vivimos en la sociedad. Por ejemplo, bueno, hay un conversatorio que la profesora Marta Riscaneo nos recomendó, que se llama Hermenéutica Bíblica Latinoamericana. Y pues ahí nombra como varios problemas, como pregunta como cuál es la solución a esos problemas, o qué opina usted de esos problemas, cómo podemos solucionarlos como cristianos. Y básicamente, al tema de la pobreza, dicen que uno como que debe ponerse en el lugar de la persona, como que uno debe, o sea, brindarle esa solución, ¿cierto? No esperar que Jesús haga un milagro así súper sobrenatural, sino uno dar, ¿cierto? Creo que tú tenías algo para decir, Majo, con respecto a esto, lo que Banco de Alimentos. Sí, sí, sí. Pero si quieres termina y yo. Bueno, está bien. Entonces, sí, es como dar esa mano amiga
en cuanto al tema de la migración, es algo muy similar. Y es que nosotros a veces vivimos como en nuestra propia esfera, en nuestra propia burbuja, y no nos ponemos en el lugar de los demás. Y básicamente también decían ahí que, que uno debe verse ya no como el centro, sino que uno debe verse desde afuera. O sea, cómo uno puede ayudarle a los demás, cómo uno puede salir de su zona de confort, darle un hospedaje, una amabilidad, un Dios te bendiga, o un yo te apoyo, o un yo te comprendo a los migrantes, ¿cierto? Y así sucesivamente. En cuanto al patriarcado, pues también decían que la lucha actual, eh, pues yo no le diría patriarcado, sino le diría más como machismo, es que pues las mujeres estamos como que luchando por eso, ¿cierto? Como que las mujeres están levantando por nuestros derechos, por alzar nuestra voz, por decirle, no, esto no es así, debe ser así. Y algunas personas moderadoras estaban diciendo que como, o sea, las personas moderadoras eran hombres. Y decían, nosotros también debemos apoyarlas, nosotros también debemos estar ahí levantando eso, pero una moderadora ya al final dijo, como saben dónde debe empezar esto? En la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y yo, se les metí al rancho. ¿Sí? Como que eso debe empezar por nosotros mismos, ¿cierto? Como que eh, por nosotros mismos debemos empezar a solucionar esos problemas. Y en cuanto a la violencia, eh, pues aquí quise poner una imagen de la violencia en Colombia, porque es un tema que nos compete a nosotros, ¿cierto? Como país, eh, como, como nación, como pueblo colombiano. Y pues si vamos a hablar de la teología de la liberación en Latinoamérica, el aporte, ¿cierto? Pues y si vamos a hablar de Colombia, debemos mencionar al señor Jorge Camilo Torres, ¿cierto? Él nace en Bogotá, él crece, estudia, ¿cierto? A los 25 años es sacerdote, después él se va a estudiar sociología por allá a Europa y vuelve, y después estudia en la Universidad Nacional, si no estoy mal, y después de ahí ya empieza a como a tener esas ideas de revolución, de que Jesús, ¿cierto? De que Jesús no estaría en oposición a las guerrillas, por ejemplo, y después de 11 años siendo sacerdote, es decir, él tenía 35 años, o sea, él cuando empezó a ser sacerdote tenía 25 años, y a los 35 años, él se une al ELN. Y entonces se empieza a decir, no, que sí, que los cristianos deberían apoyar eso. Pues uno lo veía como algo totalmente malo, sino que él decía, no, pues este es el grupo menos corrupto, menos malo de los que hay, pues me voy a venir a esto. Y un año después de que se une, pues fallece, ¿cierto? En combate. Y, ¿y a qué voy con esto? Pues que aquí en Colombia también empezó esa teología de la liberación de decir, no, yo creo que Jesús sí está de acuerdo con que nosotros nos liberemos de este estado, ¿cierto? De este estado de maldad que nos quiere ver mal y así. Entonces, básicamente es eso, que Jesús se identifica con nuestros problemas, los soluciona, y que no solamente es Él el que lo soluciona, sino que nosotros como seres humanos también podemos aportar a la solución. Así, Majo, ¿qué ibas a decir? Sí, primero quería decir que ahora, en el tiempo de ahora, el autor hace énfasis en que la cristología evangélica conservadora sea más que todo enfocado en la deidad del verbo, y pienso yo personalmente que sí lo hemos hecho así, tal vez en las cuatro paredes y en exaltar el nombre de Jesús y su divinidad, pero no lo hemos traído a la praxis y a lo que hoy podemos ver que Él puede enseñar a nosotros para hacer con los demás. Nos quedamos en el
ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no salimos de ahí sabiendo que Jesús es mucho más e hizo mucho más en su contexto, en su cultura y en su historia, y que puede hacerlo hoy también. Y sí quería comentar algo que me pareció muy curioso, y es que realizando esta lectura, yo le pregunté a mi papá, porque me gusta hablar mucho con él de los temas que vemos aquí, y le pregunté a mi papá acerca de esto. Bueno, yo no sé si yo les había contado, pero mi papá es teólogo, entonces es como que él está ahí como muy encima mío con estos temas. Y yo le pregunté, ¿de qué manera vemos a Jesús histórico hoy? Porque a mí personalmente me han enseñado en la vida a estar en la iglesia a las 24 horas. Y que los que llegan a la iglesia, les das palabra, tú intentas que se queden en la iglesia, pero como decía el autor, estamos en búsqueda del que más alcance almas en un barco llamado mundo que se está hundiendo, que va en picada y que no tiene regreso. Y no se trata solamente de eso, Jesús. Sí, Él vino a salvarnos, claro que sí, sí, Él murió para salvarnos, pero el Jesús histórico también se me hace que hace mucho énfasis a lo que vemos ahora. Y cuando le pregunté esto a mi padre, él me dijo, lo podemos ver en nuestro trabajo. Yo le dije, ¿cómo así? Nosotros tenemos una empresa, un banco de alimentos. Se llama Fundación Banco de Alimentos Paz con Propósito. Él me dijo, nosotros podemos ver a Jesús ahí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para la necesidad de quien necesita. Damos alimento a quien necesita. Suplimos necesidades a quien necesita, pero vamos en nombre del Señor, vamos en nombre de Jesús. Y es una respuesta, por ejemplo, a lo que decía Sara, a la pobreza. Y me decía, el Jesús histórico lo vemos más de lo que creemos, y tal vez muchas personas responden como respondería él, aún sin conocer de él. Y eso es lo que nos falta como iglesia, el salir de tanto dogma, tanta doctrina, que es muy importante para impartirla, pero llegar a ese Jesús que realmente estuvo enfrente de la oposición, y la oposición a lo que se estaba llevando mal, la oposición a lo que oprimía al pueblo, la oposición a lo que no era bien, porque su ministerio fue de humildad, su ministerio fue de verdad, su ministerio fue de esperanza. Y obviamente esto tuvo implicaciones, como ya lo dije, políticas, y trajo una consecuencia, el Imperio Romano, que pues obviamente se sintió en peligro cuando él los empezó a acusar públicamente, y todo lo que podemos ver de Jesús, que a Pilatos le dijeron, si usted no lo condena, pues se echa enemigo al César. Así fue que le dijeron. Y todo esto pasó porque él estaba impactando históricamente. Y hoy podemos ver ese impacto, pero lo vemos y no lo realizamos, no buscamos enfatizar ese Jesús histórico. Ahora, al final de lo que debemos hablar de esto es si recomendamos o no la lectura. Y yo personalmente sí la recomendaría. Me parece muy interesante, no mencionamos mucho, pero me parece muy interesante los aportes de Leonardo Boff y de John Sobrino, ambos teólogos liberalistas, liberacionistas, creo que se dice, que realmente tienen muy claro quién es el Jesús histórico, y también cuestionan mucho los evangelios, porque hablan acerca dicen que hay muchas cosas que son reflexión teológica de la iglesia, la iglesia del primer siglo, y que hay muchas cosas que Jesús tal vez no dijo o que tal vez no hizo, pero hay otras que sí. Y al final el autor me parece muy chistoso porque dice, pero igualmente esto no debe cambiar su fe, o sea, esto no debe afectar su fe, sino debe usted creer en la autoridad de las escrituras, y debemos conocer más al Jesús histórico y estudiar más de él para que realmente podamos llevarlo a la práctica. Y esto es la invitación, la recomendaría, yo la lectura sí la recomendaría, porque como iglesia actual y como iglesia de ahora necesitamos realmente conocer quién fue Jesús histórico, porque si es histórico es para nuestro tiempo también. Obviamente tenemos problemas muy distintos a los que vieron ellos claramente, pero social, cultural eh, y políticamente sí hay mucho que hablar de este Jesús, porque quedó escrito, y todo está también obviamente en la voluntad de Dios. Quedó escrito todo lo que hizo Jesús, y eso debe ser para nosotros, Jesús, hoy una motivación a traerlo a los problemas sociales, a traerlo a lo que está pasando ahora, a traerlo a Latinoamérica, que lo necesitamos. Y ya lo tenemos ahí, solamente tenemos que salir de tanto dogma, que es importante, pero llevarlo a la práctica. Así que sí la recomendaría, porque a mí en lo personal me motivó mucho y me hizo entender cómo no soy un buen cristiano porque estoy en la iglesia 24/7. Hay mucho más que hacer, y Jesús fue la evidencia viva de eso. Ok.
Bueno, muchas gracias por la exposición, por la claridad también. Vamos a dedicar estos 10 minuticos que quedan como en un diálogo de reacciones ante la lectura y ante la exposición. Eh, ya, ya en general la idea es que todos participemos. ¿Cómo reaccionan ustedes ante la lectura? ¿Les pareció muy herética, buena? Profe, buenas noches a todos. Sí, es una lectura muy bonita. Creo que expone el punto de partida de lo que se maneja desde la teología de la liberación, pero también me gusta que alude al sentido del fundamento de las escrituras. Y en esa parte, como que al desafío que tenemos hoy a ser diligentes al texto bíblico y como que a formar una cristología que también tenga que ver con las condiciones y los estados individuales y sociales. Pero me parecía algo muy interesante que debemos preguntarnos si no está otro Cristo diferente al que está en las escrituras delante de nuestros ojos. Entonces, como es una lectura acerca de una perspectiva evangélica, es algo que nos muestra las posturas que se tienen, pero también nos hace ver como que esa otra parte que se antepone desde nosotros como cristianos evangélicos. Y a las compañeras le quería hacer una pregunta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede interpretar el sentido de la teología latinoamericana, donde de algún modo plantea que la teología del pasado, de la dogmática y metafísica, se da lugar a la cristología de la cual estamos hablando, que contesta las inquietudes o problemáticas espirituales, morales y sociales de nuestro contexto? Me repites la última parte, perdón. Está un Es que poquito larga la pregunta. sí, está larga, ¿Se está puede larga. resumir? Ok, ¿cómo podemos interpretar o cómo pueden interpretar ustedes que la teología latinoamericana de algún modo está pidiendo como que se le ceda el espacio y se pase de una teología dogmática y metafísica a una teología que está encaminada más a las situaciones contextuales? Bueno, personalmente creo que sería un paso excelente porque la vida es cambiante y lo necesitamos. Y ellos tuvieron soluciones de Jesús en su tiempo, porque nosotros no necesitarlas. Me parece muy bueno, pero también, como decía el autor, debe haber un equilibrio entre el dogma y entre el cambio que se quiere hacer, o entre lo que se quiere hoy traer a Jesús histórico. Debe haber un equilibrio, pienso yo. El dogma no es malo, la doctrina no es mala, y si es así, me perdonan, pero yo personalmente no creo que sea malo el dogma. Ellos en cierta forma se lo hacen ver como el enemigo de la solución social. A veces en la lectura, si tú llegas a pensar, como también empiezan como a contradecir un poco, no, a poner en duda lo que decía Jesús y todo esto, y tú quedas como, bueno, pero sí, pero no. Pero sí pienso que es muy importante ambas cosas. No sé si es cambiar la una por la otra, pienso que serían un complemento juntas para las respuestas de ahora. Tanto el Jesús histórico que se quiere, y no es como le quieren correr la butaca, yo pienso que no sería lo correcto, sino que sería estratégico una mezcla entre ambas, porque ambas, una complementa a la otra. El dogma a la teología liberacional, no sé hasta qué punto pues los teólogos lo vean así, porque ellos sí tienen como una posición muy firme, y como también tienen muchas como discrepancias con la teología conservadora que podemos ver también. Pero pienso yo de que sí se le debe ceder espacio, al punto de que no pase por encima del dogma, sino que haya un equilibrio que aporte lo necesario para la solución de los problemas sociales que ahora vemos, que sabemos que el Jesús histórico puede ser una respuesta muy efectiva. Sí, bueno, perdóname, Jay. Eh,
digamos ya la respuesta más mía de Sara Moreno, sí es algo como lo que decía Majo, pero digamos yo veo al dogma como una identidad, o sea, el dogma me dice quién soy. Si el dogma, por ejemplo, dice que Jesús es el Hijo de Dios y que Él dio su vida por mí, que ahora yo puedo ser hija de Dios, entonces eso ya es parte del dogma, ¿cierto? Uno diría, pero ¿de qué me sirve a mí? O sea, ¿de qué me sirve a mí yo saber que soy hijo de Dios y si no voy a hacer nada, ¿cierto? Si solamente yo recibo, ¿cierto? Si solamente de Dios hacia mí. Y en cambio, la práctica, bueno, esa sería la ortodoxia, ¿cierto? El dogma. Y la ortopraxis ya es más la práctica, ¿cierto? Lo que quiere enfatizar esa teología de la liberación. En un Jesús que se presenta a lo social, que se identifica con lo social, que quiere solucionar lo social, eso ya más como lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Ya más la práctica, como pues dice la misma palabra. Entonces, si nosotros unimos las dos y unimos nuestra identidad con lo que debemos hacer, pues ahí ya estamos, por decirlo así, plenos, ¿cierto? Yo ya sé quién soy y porque ya sé quién soy, yo ya sé qué debo hacer. O si yo lo hago, ¿por qué lo hago? Porque yo ya sé quién soy, ¿cierto? Y así. Eso pienso yo. Bueno, yo quiero decir algo ya en los últimos 3 minuticos. Esta lectura de este libro de Teología de la Liberación es este libro, dice una perspectiva evangélica, ¿sí? Una perspectiva evangélica. De alguna manera, la teología de la liberación es una teología que surge en un círculo más católico. Y Emilio Núñez, que es el autor de este libro, es un evangélico y hace una evaluación concienzuda de cada una de las doctrinas y del surgimiento de la teología de la liberación. Por eso es que él propone allí, a lo último de la lectura, su evaluación general de la cristología de la liberación, ¿sí? Por eso ustedes se darán cuenta que aquí hay un contraste entre Leonardo Boff, John Sobrino y Emilio Núñez, que es quien escribe. Lo que está haciendo el autor Emilio Núñez es exponer los pensamientos y las ideas principales del libro de Jesucristo Liberador y Jesucristo en América Latina de Leonardo Boff y de John Sobrino, ¿sí? Leonardo Boff y John Sobrino piensan muy parecido, son teólogos de la liberación, son teólogos muy reconocidos a nivel mundial por la teología que han elaborado aquí en América Latina. Pero Emilio Núñez no piensa como ellos. Emilio Núñez es un evangélico y de alguna manera también hace un contraste y una crítica al pensamiento de la teología de la liberación, ¿sí? La teología de la liberación, hablando de la cristología propiamente dicha, es un poco radical y va en contra, se lanza en contra de los postulados de la fe. Me refiero a los postulados de los dogmas que nosotros hemos heredado en los concilios de Nicea y de Calcedonia. Se lanza en contra porque dice, hemos hecho unas elucubraciones de Jesús que se han quedado en el aspecto metafísico y nada de eso ha aterrizado a las realidades sociales que nosotros tenemos. No es que ellos se hayan inventado todo lo que ustedes han dicho de que los evangelios son teologización de Jesús, nosotros ya vimos eso en el Jesús histórico y hemos visto que en definitiva la cuestión del debate del Jesús histórico es que el dogma se ha vuelto un ropaje para el Jesús histórico y lo que hay que hacer es desprender eso para hallar las huellas del Jesús de la historia. En este caso, ese problema del Jesús histórico se elabora en Europa. En Europa se hace toda la elaboración y los resultados del Jesús histórico los coge, los toma la teología de la liberación y hacen el énfasis desde allí. La teología y la cristología de la liberación va a trabajar con los resultados de la crítica histórica y los resultados del Jesús histórico.
¿sí? Partiendo de esos resultados, ellos buscan un Jesús más humano y desde allí elaboran toda su teología. Y la teología que van a elaborar es precisamente una teología política, una teología que se centra en las acciones de Jesús y en la predicación del reino acerca de Jesús. Son dos cuestiones muy políticas. Jesús predica el reino y no es un reino como el que nosotros pensamos, que es ir al cielo. No, el reino es una cuestión que llega a la tierra y que se vive en el aquí y en el ahora. Ese reino tiene un carácter muy político y lo mismo la vida de Jesús es un carácter, es una cuestión muy política, donde Jesús se lanza en ristre contra los sistemas políticos y lo matan por cuestiones políticas. Ya la elaboración teológica del por qué murió Jesús y toda la cuestión de la expiación que ya vimos son teologizaciones posteriores que hacen de él. La crítica principalmente es esta. A mí no me interesa pensar en que sean teologizaciones posteriores ni elaboraciones o reflexiones posteriores acerca de Jesús. Eso evidentemente es así. Los evangelios son historias teologizadas acerca del Jesús histórico. El problema es en negar que esas reflexiones y esa teología no sean cuestiones correctas o cuestiones que sean revelatorias de parte de Dios. Nuestra posición es que a través de esas reflexiones Dios se ha revelado y por ello creemos que Jesucristo es así. Y no podemos pretender solamente hacer teología desde un Jesús desdivinizado como si fuera lo que pretendieron los discípulos, ¿sí? Bueno, básicamente hay mucho por contar, pero vamos a dejar hasta allí. Vamos a dejar hasta allí. Yo les voy a escribir un correo con lo que tenemos pendiente. Ustedes igual ya saben, envíenme eso hasta pasado mañana, por favor. Las dos cositas que tenemos pendientes, video y el avance de Luchetti. Se los pido desde ya, es porque no quiero que hagan nada la otra semana con respecto a nuestra materia. Entonces, para que puedan descansar, ¿vale? Jamie. Profe, ¿usted habilita en el Cloud Campus para enviar el link y el trabajo o se lo enviamos por mensajería? Yo lo habilito por la plataforma y lo suben allí. Sí. Bueno, hermanos, que pasen una buena noche, que tengan un muy, muy buen fin de semana y también una buena semana de receso. Que el Señor los bendiga y bueno, que disfruten del tiempo de la iglesia, del tiempo de la familia. Les envío un abrazo. Gracias, Sara y Majo, por la exposición. Bueno. Gracias, profe, Dios te bendiga. Mercedes, te trabaste. Gracias, profe, gracias, compañeras.